sublime y pureza soberana. Cristo el sacerdote, el camino abrió, es incomparable, es el velo rasgó. Un lugar yo tengo para mi alma entrar, y es maravilloso el santísimo lugar. En la esfera santa, llena de placer, las cosas terrenas ya nunca buscaré, pues su rica vida puedo disfrutar, invocando siempre al nombre singular, contemplando a Cristo, vida de ganar, y en lugares altos yo puedo habitar. Cada día Cristo supliendo está. Oh Jesús, te amo, tu rico ser me das. Y en la esfera santa, llena de placer, las cosas terrenas ya nunca buscaré, pues su rica vida la puedo disfrutar, invocando siempre al nombre singular, contemplando a Cristo, vida de ganar, y en lugares altos yo puedo habitar. Cada día Cristo supliendo me está. Oh Jesús, te amo, tu rico ser me das. Hermano, muy buenas noches. Vamos a compartir en esta oportunidad una porción de la palabra de Dios sobre la gloria de Dios. Antes vamos a orar para pedirle a Dios que en su misericordia pues tome control de esta comunión, de esta reunión, y dé la gracia suficiente para que la palabra sea dispensada y también para que sea escuchada y también para que sea puesta en práctica. Señor Jesús, te damos gracias una vez más en este día por haberte suministrado a nosotros. En esta hora, Dios, que estamos reunidos en tu nombre, te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú vengas en la palabra, que tú vengas a suministrarte a cada uno de nosotros y que la palabra que vamos a escuchar, Señor, sea una palabra que va a dar mucha luz y mucha claridad para poder continuar en este ministerio en el cual tú nos has colocado por misericordia. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, para hablar de la gloria de Dios, lo cual es un tema bastante profundo, y uno pues cree que este tema lo entendemos fácilmente, necesitamos ir a la presencia de Dios. Necesitamos tener un espacio con Dios y pedirle a Dios que revele y que muestre. Para hablar de la gloria de Dios, vamos a remitirnos primeramente al Antiguo Testamento, donde en el libro de Éxodo, en el capítulo 24, Éxodo 24, encontramos en el versículo 16 y 17 una porción sobre la gloria. Vamos a leerlo en el versículo 16, que dice: y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días.
Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Vemos aquí que la gloria era como un fuego abrasador, como una luz muy potente, que yo me imagino que deslumbraba, que digamos no podía verse directamente. En el libro de Levíticos también encontramos en el capítulo 9, en el versículo 23, una porción que habla sobre la gloria de Dios. En este momento el texto nos está mostrando que el pueblo, después de haber hecho expiación por los pecados, de haberse arrepentido, de haberse vuelto a Dios y haberse reconciliado con Dios, pues Dios le habla al pueblo. Y el versículo 23 dice, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Aquí la gloria no se mostró como una luz incandescente, pero también vemos la gloria de Dios porque Dios se manifestó al pueblo. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, también encontramos una cita sobre la gloria en el versículo 24. 24 dice, y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Vemos también aquí la gloria de Dios hablándole al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel dice, y aún el hombre vive. O sea que Dios siempre ha tratado de comunicarse con nosotros, porque Él nos creó, digamos, para entablar con nosotros una relación tan íntima al punto de dar su vida por nosotros, para que nosotros expresemos su gloria. Si volvemos al libro de Éxodo, en el capítulo 34, también encontramos la experiencia de Moisés. Cuando Moisés, en el Éxodo 34, 29, descendía del monte, ¿cierto? Con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Entonces, uniendo uno todos estos versículos y llevándolos a una especie de conclusión previa, vemos que el interés de Dios es hablarnos, es comunicarse con nosotros. Pero al hacerlo, Él está transmitiendo su gloria a cada uno de nosotros. Y la gloria que Dios nos transmite no es para que solamente nosotros la contengamos, sino que también sea reflejada o expresada a otras personas. Eso es concerniente a las porciones que vemos en el Antiguo Testamento sobre la gloria de Dios. Yendo a 2 de Corintios, Nuevo Testamento, al Nuevo Ministerio, ¿cierto? Encontramos en 2 de Corintios 3, en los versículos del 7 al 11, encontramos cómo es la gloria del nuevo pacto. Vamos a leer los versículos del 7 al 11. Y dice, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Quiere decir que si el ministerio de condenación que experimentó el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento fue glorioso o tuvo gloria, ¿cuánto más no tendrá gloria el ministerio de justificación a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesús? Eso nos muestra de que nosotros estamos en estos tiempos, después que el Señor vino, en una posición, digamos, muy afortunada,
muy especial, porque el ministerio que tenemos hoy nosotros es un ministerio de gloria, es un ministerio interno, no externo, es un ministerio que permanece y no uno que se desvanece como ocurrió con el Antiguo Testamento. Y en el versículo 18 de este 2 de Corintios 3 vemos que el apóstol dice que por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, o sea, a cara descubierta, sin que nada, digamos, impida que veamos al Señor, en un espejo la gloria del Señor, o sea, que vamos a ver la gloria, el resplandor del Señor, somos transformados de gloria en gloria, como en la misma imagen por el Señor, por el Espíritu del Señor. Quiere decir que nosotros debemos ver al Señor cara a cara para que su resplandor nos ilumine, nos llene de luz. Y esta luz que nosotros recibimos al estar en la presencia del Señor es la luz que deben ver también las otras personas. Y de esta manera Dios es glorificado. Entonces, y concluyendo algo, vemos que la gloria del Antiguo Testamento que experimentó el pueblo de Israel fue una gloria bajo un ministerio de condenación y fue una gloria que pereció, que se desvanecía. Pero la gloria del Nuevo Testamento es una gloria que es interior y que es permanente. Pero esa gloria nosotros la experimentamos cuando vemos al Señor cara a cara, sin velos, y puede resplandecer su gloria en cada uno de nosotros. Hay una pregunta que de pronto nosotros nos las hemos hecho, pero en sí, ¿qué es la gloria? Bueno, podemos decir, sin que sea una definición totalmente religiosa, que la gloria es la manifestación de la presencia de Dios. Esa es la gloria, es la manifestación de la presencia de Dios. Diríamos más, es la felicidad plena, ¿cierto? E inefable en presencia de Dios. Quiere decir que cuando nosotros vamos a la presencia de Dios sin velos, entonces la presencia de Dios produce felicidad en cada uno de nosotros, produce gozo, produce alegría, produce paz, produce templanza, dominio propio. Todo eso que está allí es nuestro cuando nosotros vamos a la presencia de Dios. Y uno de los métodos más eficaces para ir a la presencia de Dios es por medio de la oración. La oración es el riel por el cual se mueve Dios. Entonces nosotros, los creyentes neotestamentarios, debemos experimentar mucho una vida de oración. El hermano Julio compartía antier, hace 2 o 3 días, una porción sobre la oración como un trabajo, como una tarea. La oración es una actividad que nos lleva a contactar a Dios, nos lleva a tocar al Señor, y cuando nosotros logramos por medio de la oración, de la comunión con Dios, tocarlo, su presencia, su gloria, ahora viene a nosotros. La gloria de Dios ahora llega a nosotros. La gloria de Dios ahora resplandece en nosotros. Y esa gloria nos trae mucha paz, nos trae mucha tranquilidad y mucho gozo. Y es más, esa gloria ahora puedo transmitirla a otras personas. Entonces podemos comenzar a hacer un proceso de recibir y transmitir. Y cuando estamos transmitiendo lo que Dios nos ha dado, entonces Dios está siendo glorificado. Cada vez que cumplimos con lo que Dios nos encomienda, después de haber estado en su presencia, entonces nosotros vamos a hacer, cuando hacemos su voluntad, que Él sea glorificado, que es el único que debe ser glorificado. Pero para llegar a esta experiencia de experimentar la gloria de Dios, hay que pasar por un proceso, podemos decir por un proceso
de glorificación. Pero entonces, el proceso de glorificación, ¿qué es? Podemos decir que el proceso de glorificación es aquel a través del cual el hombre es introducido en Dios. El hombre es insertado en Dios. Quiere decir de que el hombre llega a incrustarse en Dios, a entrar en la esfera divina, en la esfera celestial. No es fácil. No es fácil y nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Solamente este proceso de glorificación lo hizo una persona, el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Y ningún hombre, digamos, puede lograrlo por sí solo. Muchos han errado y siguen errando en estos tiempos, tratando de llegar al Padre por medio de métodos, por medio de enseñanzas, por medio de oraciones o rezos, por medio de imágenes, pero realmente todo digamos, este compendio de actividades no llegan al Padre. El único que puede llevarnos al Padre es nuestro amado Señor Jesús. Y nosotros no podemos intentarlo por nosotros mismos. Entonces, ¿para quién es este privilegio? Para los que hemos sido regenerados, para los que tenemos la vida de Dios. Y entonces podemos hablar con Dios en cualquier momento y en cualquier lugar. Y podemos recibir su gloria y Él va a ser glorificado. Entonces, hermanos, siguiendo con esta porción, encontramos que esta obra de glorificación, este proceso de glorificación, lo hace Dios a través del Hijo cuando Él se encarna, ¿cierto? Se hace un hombre sin pecado, ¿cierto? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y fue a la cruz y murió y resucitó y ascendió y fue entronado de gloria y de honra, pero recordemos que también descendió. Y cuando Él desciende, viene con el propósito de introducirse dentro del creyente como el Espíritu que da vida. Y de esta manera, entonces ahora que Él está en nosotros como el Espíritu, nosotros podemos contactar a Dios y podemos recibir su presencia a través de la oración, del diálogo con el Padre Celestial, y entonces Él está dándonos sus elementos divinos, su vida y su naturaleza, cada vez que nosotros vamos a su presencia, y con esos elementos divinos están haciendo Dios una operación en nuestro ser, lo está transformando, como veremos más adelante. Para continuar viendo esto, vamos al libro de Juan. El libro de Juan es un libro muy profundo. De verdad que antes pensábamos que el libro más fácil de la Biblia, del Nuevo Testamento, era el libro de Juan, porque decíamos que era el libro de la vida, y ahí siempre se hablaba de vida, 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 y es verdad. Pero es que la vida elevada, la vida de Dios, es misteriosa, y hay que recibir, digamos, la revelación del misterio de la vida de Dios estando en la presencia del Señor. Entonces, en el libro de Juan capítulo 14, vamos a ver allí algunos textos, algunos versículos que nos van a ayudar un poco a entender más lo que es el proceso que el Señor hace para darnos su gloria y para que nosotros glorifiquemos al Señor cada vez que lo obedecemos a Él. El versículo 14, vamos a leer allí, en el 14:1 comienza diciendo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Me llama la atención que dice creéis en Dios. Todo el mundo, yo creo que todo el mundo cree que hay un Dios. Muy pocos de los llamados ateos dicen que no hay Dios, pero en todas las religiones se cree que hay Dios. Pero no sé cuál Dios, pero hay un Dios. Pero aquí dice el Señor Jesús, dice, creéis en Dios, creed también en mí. O sea que el punto clave para creer en Dios es creer que Jesús es Dios también. Entonces,
En el versículo 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. También en muchas denominaciones se piensa que el Señor partió a preparar edificios, moradas, rascacielos, para que luego nosotros los habitemos juntamente con Él. Pero Él no está diciendo eso. Él está diciendo que Él se va, ¿cierto? A preparar, ¿cierto? ¿A preparar qué? Morada, un lugar donde habitar juntamente Dios con el hombre. ¿Cierto? Entonces es importante ver que el Señor va a preparar un lugar, pero ese lugar, ¿quién es? Ese lugar donde Dios quiere, digamos, que moremos. Ese es el mismo Padre. Dios quiere que vayamos al Padre, que vayamos, pero ¿dónde está el Padre? El Padre está, digamos, en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Entonces es como si dijese, yo voy a preparar todo para que ustedes entren en mí. Entonces, él dice, le dice esto a los discípulos, para preparar lugar para vosotros. Y luego dice en el 3, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este versículo 3 es también muy crucial, porque dice que Él va y viene, pero Él va cuando muere, pero Él viene como el Espíritu. Y cuando viene como el Espíritu, se introduce en el creyente. Ahora, ¿dónde está Dios? Dios está en el creyente, está en el hombre, que Él perdonó en la cruz, que Él quitó sus pecados en la cruz, que lo sanó, que lo liberó de todas las cosas negativas, la muerte, las enfermedades y aún el acta de decreto que estaban en contra del hombre. Entonces, ese Dios está ahora en el hombre, vendré a vosotros, ¿cierto? Porque Él quiere entrar dentro de nosotros. Eso es algo que es misterioso. ¿Dónde? En nuestro espíritu. Y Él se pega a nuestro espíritu, se une a nosotros. Dice Pablo también en Corintios que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Dice, y os tomaré a mí mismo. ¿A quién? ¿A quién se va a tomar Él? A Él mismo que ya está introducido dentro del hombre, ¿cierto? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Quiere decir que ahora Él va a llevarnos al Padre, ¿cierto? Y de hecho, Él lo hizo ya, lo hizo espiritualmente. Este hecho ya fue consumado cuando Él murió y resucitó. Llevó cautivo a la cautividad a todos aquellos que estaban cautivos. Ahora nosotros lo que nos resta es creer en esta obra maravillosa que hizo el Hijo de Dios, Dios mismo, digamos, a través de Cristo. Entonces, en ese momento, el Señor es el cuerpo de Dios, ¿cierto? Está Dios corporificado. Y las muchas moradas que hablan el versículo 2 son las personas, ¿cierto? Que Dios tiene preparadas también desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Para recibir el Espíritu. Entonces, esas son las muchas moradas que están preparadas por Dios desde antes de la fundación del mundo para que ahora reciban al Espíritu como la vida, para que contengan a Dios, para que estén en Dios y Dios esté en ellos también. Este punto, hermanos, es un punto que es muy complejo. Dios me dé gracias para poder que se esté suministrando, digamos, en el nivel que Dios necesita que sea suministrado para poder que se entienda de que las muchas moradas somos nosotros y que esas moradas ya hayan estado escogidas por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y que ahora cuando viene Jesús como Dios, viene ahora es a hacer un trabajo para que se convierta en realidad lo que ya Dios había planificado desde antes. Entonces, hermanos, vemos que ahora de un cuerpo único, ¿cierto? De ser el unigénito de Dios, ahora por la multiplicación de la vida de Dios, ahora
ya no es el unigénito, ahora es el primogénito, porque habrá muchos hermanos, muchos cuerpos, muchas moradas. Amén, hermanos. Entonces, si seguimos avanzando, en el libro de Juan, capítulo 14, verso 6, el Señor da una respuesta. Vamos a ver, Juan 14, 6, dice que Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es respondiéndole una pregunta a Tomás. ¿Dónde vas? Y no sabe cuál es el camino. El único camino es Cristo. No hay otro camino. Pero este camino no es un camino físico. De pronto pensamos que es como una escalera. De pronto nosotros nos vamos al libro de Génesis y vamos a pensar de que es una escalera que va a unir físicamente la tierra con el cielo. No, este camino es vivo y real. Él abrió un camino vivo y nuevo, para que a través de ese camino Cristo nosotros podamos llegar al Padre, que también es vivo. Entonces, entre el camino vivo y el Padre vivo existe una relación orgánica y profunda. Por lo tanto, los dos expresan la vida. Y si seguimos leyendo un poco más, en el versículo 10, también el Señor está respondiendo a Felipe, diciéndole, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Entonces vemos que tanto el Padre está en el Hijo como el Hijo está en el Padre. Una expresión fuerte, ¿verdad? ¿Cómo es que el Padre está en el Hijo? Quien ha visto al Hijo ha visto al Padre. Entonces quiere decir que cuando el Señor estaba haciendo ese trabajo, Jesús hacía ese trabajo aquí en la tierra, era el mismo Padre que lo estaba realizando, ¿cierto? Entonces, estas son interrogantes que nosotros nos hacemos muchas veces y Dios nos lo está mostrando de que hay que creer que el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Una coinherencia, el uno está en el otro. Y también está la figura de la coexistencia. Los tres existen al mismo tiempo, tanto el Padre como el Hijo y como el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, hay que creer. Por eso comenzamos en el versículo 1 diciendo que hay que creer que Jesús es Dios, digamos así. Entonces, este proceso que el Señor pasó de encarnación, muerte y resurrección fue un proceso, digamos, divino. Pero nosotros ahora debemos experimentarlo en nuestro vivir diario como hijos de Dios. Recordemos un poco cuando el Señor nos habla de la salvación vista desde dos ángulos. La salvación desde el punto de vista judicial fue lo que Dios ejecutó ya está realizado por Dios. Pero la salvación desde el punto de vista orgánico son las experiencias o procesos por el cual el creyente pasa para poder llegar a una culminación preciosa, que es la glorificación. Entonces, podemos recordar, por ejemplo, que nuestra vida cristiana de creyente comienza con la regeneración. Luego sigue la reconciliación. Después viene la justificación. Luego la santificación. Después la renovación. Luego la transformación. Luego la conformación y por último la glorificación. O sea que la glorificación ahora, desde el punto de vista nuestro, es un proceso o etapas que estamos experimentando para llegar a un estado pleno de disfrute, que es la glorificación, donde el hombre se une completamente a Dios, Y entonces llegará el momento en que el hombre exprese la gloria de Dios. No un momento, no un rato, sino que el hombre tenga también la gloria de Dios, pero sin adoración. Dios sea glorificado siempre, porque siempre Dios va a ser glorificado, pero la gloria de Dios va a estar en nosotros también. Seremos resplandecientes también, adoraremos a Dios todo el tiempo, estaremos postrados a sus pies. Entonces, eso es una etapa, digamos, final de todo este proceso que estamos viviendo en esta época. Hermanos, nosotros podemos ver con esto que estamos compartiendo que
la parte espiritual no es muy fácil, digamos, experimentarla, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces debemos entrar en esa esfera espiritual para poder absorber y se ha revelado en nosotros lo que Dios hizo y está haciendo en estos tiempos. Entonces, el Espíritu Santo que el Padre envió a nosotros es quien nos lleva a tener estas experiencias. Por lo tanto, hermanos, debemos anhelar, buscar más la presencia del Espíritu Santo. No solamente el conocimiento de la letra, sino anhelar tener la presencia del Espíritu Santo en nuestro diario vivir. Por eso, cuando el hermano comparte la oración como trabajo, yo fui muy ayudado allí porque vi la necesidad de mantener un espíritu ejercitado todo el tiempo. No importa el espacio y el tiempo en que uno se encuentre, pero uno siempre debe estar trabajando la oración, tocando la parte espiritual para poder tener la experiencia de que la presencia de Dios está, la gloria de Dios está en nosotros. Y que Dios, cuando yo logro expresar su presencia a las personas, entonces Él va a ser glorificado, porque el que va a ser glorificado es el Padre siempre. Ahora, después que el Hijo, digamos, culminó la obra, ¿cierto?, que Dios le encomendó en el capítulo 17, en el versículo 2, dice el Señor: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. O sea que el Señor, una vez que terminó la obra que el Padre le encomendó, el Padre le dio potestad al Hijo sobre toda carne para que le dé vida eterna, ¿cierto? Y la vida eterna es que conozcamos al Señor cada día más. Pero cuando Él recibe la potestad que el Padre le da, entonces yo también, vamos al punto de Mateo 28, donde el Señor dice, en Mateo 28, dice la palabra de Dios, Mateo 28, en el versículo 18 y 20, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, después de haber hecho la obra del Padre. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Dios al Hijo le da la potestad, la autoridad, ¿cierto? Y Él, con esa autoridad que recibió, esa potestad, ahora envió a los discípulos. Pero en estos tiempos nosotros somos los discípulos. Quiere decir que Dios ahora nos envía a nosotros a expresar la gloria del Padre, a llevarla a las personas. Porque en el mundo hay mucha oscuridad, mucha tiniebla. Y lo que necesita el Padre es que el esplendor de su gloria sea alumbrando, digamos, en cada ciudad. Es como es el candelero que está puesto sobre, digamos, la ciudad, sobre el monte, para alumbrar la ciudad. Entonces, así es la iglesia hoy día. La iglesia tiene la necesidad de expresar, de expandir, ¿cierto?, la luz del Cristo de la gloria a toda la ciudad. Eso fue lo que Dios nos encargó a nosotros. Por eso que en estos tiempos nosotros debemos, digamos, tener un espíritu ejercitado para dejar el encerramiento y salir y predicar el evangelio, ¿cierto? Para poder que la gloria de Dios se exprese. Y muchos se han alumbrado también, porque muchos, al igual que nosotros, están escogidos por Dios. Son los llamados hijos de paz, que están esperando que vaya yo y vayas tú, hermano, y a ellos les resplandezca la luz del evangelio. Entonces, hermanos, ya concluyendo, vemos que en el libro de Juan, en el capítulo 14, hay dos versículos que hablan sobre el amor y la paz. Y en el 17, un versículo habla
sobre la unidad. Entonces vemos que hay, para expresar la gloria de Dios, tres principios fundamentales. El amor expresado por el Padre hacia nosotros. La paz que nos da el Señor, que nadie nos la puede dar igual que Él. Y la unidad que vemos entre el Padre y el Hijo. Los tres principios que estamos aquí nombrando son los tres principios que deben primar en la iglesia. El amor entre los hermanos, la paz de cada uno de nosotros y la unidad y la unanimidad para poder que Dios sea el que resplandezca en todo tiempo y lugar. Bajo esos tres principios, Dios necesita que nosotros lo glorifiquemos a Él. Hermanos, y si cumplimos esto, veremos entonces que la iglesia va a crecer. El Señor viene pronto, viene por la iglesia, tanto crecida en número como también crecida espiritualmente. Y nosotros somos los que hemos sido llamados para que la iglesia crezca numéricamente, pero que también cada uno de nosotros crezca espiritualmente, en dos sentidos, tanto horizontal como vertical. Después de haber leído y orado por estos versículos, Dios me mostró tres cosas que quiero compartir para terminar con ustedes. Como yo diría, tres reflexiones. Una, que hemos dejado de expresarle muchas veces. Hemos dejado de expresar la gloria de Dios. Lo hemos dejado de hacer en nuestro hablar, en nuestro pensar y en nuestro actuar. Ahí no hemos hablado Dios a nadie. Lo hemos experimentado en la casa, con la familia, en la iglesia, con los santos, porque a veces hablamos muchas cosas menos de Dios en la iglesia y también en las personas que están en el mundo. Otro es que hemos ignorado la obra de Cristo. Relatamos la obra de Cristo como una obra histórica, emocionante muchas veces, pero la profundidad espiritual de que Dios se encarnó e hizo un proceso maravilloso para tomar al hombre e introducirse en él, y también el hombre en él y él en el hombre, es algo que muchas veces no hemos llegado a cuantificar o no se ha llegado a cuantificar. O sea que hemos ignorado la obra de Cristo en la cruz. O no la hemos hecho conscientemente, pero lo hemos hecho. Y por último, hemos robado muchas veces la gloria de Dios. Cuando hacemos algo que está de acuerdo al corazón de Dios, de verdad que lo tomamos para nosotros y nos sentimos muy crecidos. Y el yo salta enseguida. Yo hice, yo hablé y yo. Entonces en ese momento le hemos robado la gloria a Dios. Hermanos, eso fue lo que Dios me mostró en esta porción. Y créanme que me ha dejado un poco preocupado porque no es solamente decirlo, sino tener la experiencia, que es lo que estoy anhelando, de que pueda expresar a Dios en todo tiempo y lugar. Hermano, yo voy a hacer una oración final dándole gracias a Dios porque esto va a llevarnos a que meditemos más en la palabra de Dios. Señor Jesús, te damos gracias porque nos has mostrado tu gloria al revelarnos parte de tu palabra. Somos tus necesitados, por lo tanto te pedimos que tú sigas suministrándote a cada uno de nosotros de acuerdo a cada necesidad. Tú sabes el nivel espiritual de nosotros. Para ti nada es oculto. Y también sabes cuál es nuestra necesidad particular. Te lo pedimos, Dios, que tú suministres tus elementos divinos cada día más en nosotros. Y que tu obra en la cruz siempre la tengamos presente. Señor, que lo que tú hiciste, ese acto maravilloso, Señor, solamente Dios podía hacerlo. Y lo hiciste por nosotros, al cual tú nos amas, a quienes tú nos amas profundamente. Señor, te damos gracias porque tu paciencia con nosotros es inmensa y tu misericordia es nueva cada día. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.